Bruna Cusí soy yo. Soy actriz, soy de Barcelona, estoy entre Barcelona y Madrid viviendo y, y desde hace unos años pues estoy trabajando mucho en cine y es mi vocación. ¿Hacia dónde voy? Pues mi idea es seguir trabajando en películas, tanto de aquí como de fuera, y a contar historias. Una de las bases, bueno, de los puntos de partida de la película fue un libro de Elsa Plaza que se llama Desmontando el caso de la vampira del Raval. Elsa Plaza es una historiadora que ha estado muchos años documentándose y básicamente lo que hace este libro y un poco lo que ha recogido la película es desmontar la leyenda, ¿no? Partir de la leyenda esta de una mujer que arrancaba el corazón de los niños, ¿no? Que con él hacía pócimas y cosas, ¿no? Como una especie de bruja, que además en realidad se tiene que entender como algo así, que fue el primer caso más alarmante de misoginia periodística, porque lo que choca es que alguien se creyese esa historia, ¿no? de una mujer malísima, ¿no? Como una... y básicamente lo que hace tanto el libro como la película es desmontar eso y decir, esa era una pobre mujer, pobre no sabemos, pero una mujer que vivía en el Raval y que evidentemente fue inocente en el tema de que no fue una asesina de niños, sino que fue una cabeza de turco, de alguna forma en esa época, para tapar un caso, bueno, todo un caso de corrupción infantil de menores, de pedrastía, o sea, que la burguesía catalana pues iba al Raval de alguna forma a cumplir con sus deseos. Para mí lo más importante fue que al leerme el guión, uno de mis objetivos fue intentar que este personaje, que es una prostituta de esa época, no intentar acercarme a cómo debía ser y que fuera lo más creíble posible. Es decir, tanto en el lenguaje, porque yo pensaba, claro, a nivel de guión no hablará como hablamos ahora, o sea, tendrán un deje. Entonces estuve investigando mucho y, por ejemplo, me encontré un libro, un diccionario que se llama Diccionario del Argot y de la Delincuencia de la época. Entonces mi propuesta fue mucho que intentar que esta chica hablara chava, que chava era una forma de hablar de la época que tenían tanto los delincuentes como las prostitutas, la gente pues de más mala vida, ¿no? Y para mí fue muy importante este trabajo porque de alguna forma necesitaba que el personaje fuera creíble y que tú pudieras verlo y decir, mira, esta chica sí, está en este contexto determinado, ¿no? Y luego pues intentar entender las circunstancias, ¿no? De la época, o sea, es una chica que ya de menor de edad ya se prostituía, ¿no? Pero también es distinto el contexto en cómo lo vemos ahora que en cómo se veía en la época. Que su gran deseo es salir de allí y tener una vida mejor, ¿no? Es una superviviente. Y para mí lo más importante fue sobre todo situarlo mucho en el contexto y entender cómo debía ser una chica de esa época en esa situación determinada. Bueno, es que si te lo cuento voy a hacer un poco de spoiler con la película, creo. Básicamente es entender, o sea, voy a intentar no hacer spoiler de nada, entender que las situaciones que ella, este personaje, para tener una vida mejor, tiene que pasar una serie de circunstancias que la van a traumar de por vida. Entonces me interesaba, ¿no? Es algo ético y hasta te diría, ¿no? Es como una problemática que tiene el personaje de tomar una decisión muy importante. De si escojo A, tendré esto, pero las circunstancias serán negativas. Y si escojo B, voy a morir. Sí. Pero no es tanto verano, o sea, sí representa. Yo hice hubo un año que de repente hice 2 películas seguidas, que fue Incerta Gloria y Verano del 93, y para mí fue tanto una como la otra fue un cambio en mi carrera, no solo en que de repente pues
el nivel de exposición que tuve era más grande, entonces pues he tenido más oportunidades laborales, sino también de mi forma de entender el cine y de interpretar. Para mí ha sido un cambio muy grande de aprendizaje. O sea, desde haber hecho Verano yo no trabajo igual que antes. Es que no se detecta por eso de ahí. Bueno, porque aprendes, sí, en un rodaje sí se aprenden muchas cosas y al final la experiencia pues es la que te va haciendo. Pero es verdad que yo venía más del teatro, había hecho cosas de televisión y entonces empecé a interesarme por el cine y para mí los grandes maestros que he tenido han sido Carla y Agustí. Uno en unas cosas y el otro en otras, ¿no? Es como... Porque además tienen lenguajes muy distintos, no tienen nada que ver. Bueno, es arriesgado, a veces, porque este año, por ejemplo, he recibido propuestas de películas interesantes y sobre todo a mí lo que me pasa es que en el momento de escoger es si yo veo que voy a ser capaz de defender ese personaje. Y por ejemplo, en el caso de la vampira, yo defendí mucho que el personaje, y no solo el mío, sino el del mundo Raval, quería que se notara también en el lenguaje, que es algo que aquí, tanto en Cataluña como en España, a veces cuesta, ¿no? Yo cuando veo películas inglesas o así, se trabajan mucho los acentos y la dicción, o sea, los acentos de cada lugar y de cada clase social, y para mí era algo que me interesaba y que hice mucho una apuesta en esto, ¿no? Lo tienes que tener como muy claro, decir, voy a poder defenderlo, pues lo hago. Si veo que no lo voy a poder defender, no. Digo que no. Prefiero no morirme de hambre, pero prefiero trabajar en un bar, ¿no? Los proyectos, no sé, a veces uno escoge las cosas, nunca sabes luego cómo va a ser el resultado. Escoges o porque te ha gustado el guión o porque, por ejemplo, en este caso para mí, la gran cosa que tenía con la vampira, aparte de que con Lluís he trabajado mucho y tenemos una relación familiar, ¿no? Es parte de mi familia cinematográfica y teatral, yo el elenco con el que he trabajado me parece de un nivel altísimo y para mí mi gran preocupación era poder estar al nivel de Nora Navas, de Roger Casamajó, que hace un trabajo increíble, de Sergi López, de Pablo Derqui, de Francesc Urella, a mí de Núria, ¿no? Pensaba, ostras, espero no desentonar porque son muy buenos, ¿no? Y es uno de los motivos muchas veces por el que escojo mis trabajos, por los compañeros. Bueno, su apuesta era muy fuerte, ¿no? De hacer una cosa casi expresionista, ¿no? Es utilizar el decir, no puedo hacer una superproducción y entonces uso el ingenio para darle una poética a la película. Es jugar con un guión clásico, de corte clásico, que no, clásico no quiere decir malo, o sea, con principio, nudo, desenlace, ¿no? Como una historia de cine negro, detectivesca y así, y darle una poética en la imagen y un riesgo, porque al final es un riesgo, ¿no? Me parece muy valiente lo que ha hecho Lluís.